Hace 3 meses, vivía en una casa de $4,2 millones en California con mi esposa y mis hijos. Hoy, sostengo una carta que revela que toda mi vida ha sido una mentira y que la mujer que me destruyó podría haberme salvado la vida sin saberlo. Mi nombre es Fletcher Morrison y tengo 47 años. Hasta hace poco, era un ajustador de seguros comerciales en Pasadena, el tipo de hombre que pasaba sus días evaluando los desastres de otras personas y ayudándolas a reconstruir. Tenía lo que todos llamarían el sueño americano. Una hermosa esposa llamada Cordelia, con quien estuve casado durante 18 años. 2 hijos, Kinlan, de 16 años, y Breña, de 14, muy inteligentes y el centro de mi universo. Vivíamos en esta preciosa casa en las colinas con una vista de toda la ciudad que se extendía bajo nosotros como una alfombra resplandeciente. Creía saber exactamente quién era. Fletcher Morrison, hijo de Wilfred Morrison, una bibliotecaria tranquila que me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Mi padre supuestamente era un tipo normal, trabajaba en la construcción, murió demasiado joven y dejó a mi madre la tarea de averiguar cómo criar a un hijo con el sueldo de una bibliotecaria. No teníamos mucho mientras crecíamos en Ohio, pero mamá siempre se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. Era el tipo de mujer que recordaba el cumpleaños de todos, que mantenía los álbumes de fotos organizados por año, que se aseguraba de que comiera mis verduras e hiciera mis deberes. Cordelia era mi novia del instituto. Nos conocimos cuando yo tenía 17 años y ella 16. Nos enamoramos como lo hacen los adolescentes, con todo lo que teníamos. Era ambiciosa, hermosa, el tipo de mujer que podía entrar en una habitación y acaparar la atención sin intentarlo. Se dedicó al sector inmobiliario después de la universidad y era increíblemente buena en ello. Construimos esta vida juntos, ladrillo a ladrillo, año tras año. Llegaron los niños. Nos mudamos a California en busca de mejores oportunidades, compramos la casa de nuestros sueños e inscribimos a Kinlan y Breña en escuelas privadas. Kinlan era nuestro atleta estrella, con 6 pies y 2 pulgadas de altura y una complexión aparentemente como la de su abuelo, aunque nunca conocía a mi padre lo suficiente como para asegurarlo. Jugaba en el equipo de baloncesto universitario y ya había universidades que lo observaban como estudiante de segundo año. Breña era la artista de la familia, tal como lo había sido mi madre a su manera silenciosa. Podía dibujar cualquier cosa, tenía esta forma de ver el mundo que te hacía detenerte y mirar las cosas de manera diferente. Durante 47 años, esta fue mi historia. Este era quien yo era. Fletcher Morrison, hombre de familia, ajustador de seguros, un antiguo chico de Ohio que triunfó en California. No tenía ninguna razón para cuestionar nada de eso. Entonces todo comenzó a desmoronarse. Empezó hace unos 18 meses con pequeñas cosas. Cordelia recibía llamadas telefónicas y salía para atenderlas. Volvía a casa del trabajo cada vez más tarde, alegando nuevos clientes, acuerdos más grandes. Empezó a mirarme de otra manera, como si yo fuera un extraño al que intentaba descifrar. La calidez que habíamos compartido durante casi 2 décadas comenzó a enfriarse grado a grado hasta que sentí que vivía con alguien que apenas toleraba mi presencia. Los niños también lo notaron. Kinlan me preguntaba por qué mamá parecía enfadada todo el tiempo. Breña empezó a pasar más tiempo en su habitación, dibujando imágenes más oscuras, retratos de familias que parecían rotas incluso cuando sonreían. Seguí pensando que era una fase, quizás cosas de la crisis de la mediana edad, quizás estrés laboral. Intenté hablar con Cordelia, intenté planificar citas nocturnas, intenté todo lo que se me ocurrió para reconectar con la mujer que había amado desde que era un adolescente. Nada funcionó. En todo caso, mis esfuerzos parecían volverla más distante, más hostil. Luego llegaron los papeles del divorcio. No solo papeles de divorcio, sino un ataque a gran escala contra todo lo que creía saber sobre mí. Según el abogado de Cordelia, yo era un adicto al juego que había estado ocultando deudas masivas. Era financieramente irresponsable, posiblemente peligroso, y ciertamente, no apto para tener la custodia de nuestros hijos. Tenían extractos bancarios que mostraban transacciones que yo nunca había hecho. Recibos de casino con mi firma que nunca había firmado, declaraciones de testigos de personas que afirmaban que les había pedido dinero prestado y nunca se lo había devuelto. Nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. Pero de alguna manera tenían documentación para todo.
La sala del tribunal fue una pesadilla. Me senté allí viendo cómo toda mi vida era desmantelada por abogados que hablaban de mí como si fuera una especie de criminal. Mi propia esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido cama durante 18 años, ni siquiera me miraba. Cuando la jueza le concedió todo a Cordelia, la casa, la custodia principal, incluso mis activos comerciales, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Pero la peor parte vino después, fuera del juzgado. Cordelia se acercó a mí con una sonrisa que nunca antes había visto, fría y satisfecha. Se inclinó y susurró: «Nunca volverás a ver a Quinlan ni Breña. Los mudaré a Portland el próximo mes y tú ya no tienes el dinero para luchar contra mí». Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de un matrimonio que se desmoronaba. Esto era algo completamente diferente, algo calculado y cruel que no podía entender. En 6 semanas, había perdido mi casa, a mis hijos e incluso mi licencia de seguros debido a las falsas acusaciones de mala conducta financiera. No tenía a dónde ir excepto de vuelta a Ohio, a la casa de mi madre que había estado vacía desde que murió hace 2 años. Así que cargué lo que quedaba de mi vida en la parte trasera de mi Honda Civic y conduje 1200 millas hasta un lugar en el que no había vivido desde que tenía 18 años. Ahí es donde realmente comienza esta historia. El viaje en coche desde California hasta Ohio me llevó 3 días, y cada milla se sentía como si estuviera viajando hacia atrás en el tiempo. Para cuando llegué al camino de entrada de la casa de mi madre en la calle Maple en Akron, me sentí como un fantasma que regresa para atormentar su propio pasado. La casa se veía exactamente igual que en el funeral de mamá 2 años antes. Pequeña, ordenada, el tipo de casa de estilo rancho de los años 60 que definía a la clase media estadounidense cuando eso realmente significaba algo. Revestimiento blanco, contraventanas negras, un porche delantero lo suficientemente grande para 2 sillas y una pequeña mesa donde mi madre solía sentarse cada tarde con su té y el libro que estuviera leyendo de la biblioteca. Me senté en el coche durante mucho tiempo antes de poder decidirme a entrar. Se suponía que esto era temporal, solo un lugar para reagruparme mientras averiguaba cómo recuperar mi vida. Pero sentado allí, mirando esa modesta casita, no pude evitar pensar en lo bajo que había caído. Hace 3 meses, podía ver el centro de Los Ángeles desde la ventana de mi dormitorio. Ahora, estaba mirando los gnomos de jardín de la señora Patterson al otro lado de la calle. Mi madre, Wilfred Morrison, había vivido en esta casa durante 35 años. La compró cuando yo tenía 12 años, justo después de que mi padre muriera, usando el dinero de su seguro de vida y los pocos ahorros que habían logrado reunir. Fue el tipo de compra que representaba más esperanza que lógica. Una madre soltera con el sueldo de una bibliotecaria asumiendo una hipoteca porque creía que su hijo merecía un patio trasero y su propia habitación. Mamá era la persona más silenciosamente fuerte que he conocido. Nunca se volvió a casar después de la muerte de papá. Que yo sepa, ni siquiera salió con nadie. Se dedicó en cuerpo y alma a criarme y a su trabajo en la sucursal del centro de la Biblioteca Pública de Akron. Cada mañana me preparaba el desayuno y me empacaba el almuerzo, luego caminaba las 6 manzanas hasta el trabajo, llevando su propio almuerzo en una bolsa de papel marrón. Cada tarde volvía a casa con una pila de libros bajo el brazo, algunos para el trabajo, otros por placer, algunos porque pensaba que podrían gustarme. Tenía esta forma de hacer que nuestra pequeña vida se sintiera rica y plena. No teníamos dinero para vacaciones lujosas, así que creaba aventuras en nuestro propio patio trasero. Montábamos la tienda de campaña y acampábamos bajo las estrellas, y ella me contaba historias sobre las constelaciones mientras compartíamos un termo de chocolate caliente. Cuando me interesé por los aviones a escala, trabajó horas extras en la biblioteca para comprarme maquetas, luego se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, ayudándome a pintar los pequeños detalles, aunque su vista no era muy buena. Lo que más recuerdo de mi madre era cómo parecía tener esta certeza tranquila sobre todo. Siempre sabía exactamente cuánto dinero teníamos, exactamente cuándo había que pagar las facturas, exactamente lo que yo necesitaba antes de que yo supiera que lo necesitaba. Para ser una mujer que había enviudado joven y se había quedado sola para criar a un hijo, nunca parecía preocupada o abrumada. Simplemente se encargaba de lo que fuera necesario con esta calma competencia que me hacía sentir seguro de una manera que no aprecié completamente hasta que me convertí en padre. Lo extraño era que siempre parecíamos tener el dinero justo. Nunca en abundancia, pero nunca el tipo de escasez desesperada que esperarías del sueldo de bibliotecaria de una madre soltera.
Cuando necesitaba ropa para la escuela, había dinero para ropa para la escuela. Cuando el coche se averiaba, lo arreglaba. Cuando quise ir a la universidad, de alguna manera también lo hizo posible, aunque nunca explicó exactamente cómo había logrado ahorrar lo suficiente. Le pregunté sobre eso una vez cuando tenía 20 y tantos años, recién casado con Cordelia y comenzando a entender lo cara que podía ser la vida. Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste para darme todo lo que necesitaba con lo que te pagaban en la biblioteca? Ella solo sonrió, esa sonrisa tranquila suya, y dijo, encuentras una manera cuando alguien a quien amas depende de ti. Eso es lo que hacen los padres. Ahora, al abrir la puerta principal y entrar en su casa por primera vez desde el funeral, podía oler su presencia en todas partes. Esa mezcla de jabón de lavanda y libros viejos que siempre había significado hogar para mí. Los muebles estaban exactamente donde los había dejado. Sus gafas de leer todavía estaban en la mesa auxiliar junto a su sillón favorito. El último libro que había estado leyendo, una novela de misterio sobre una bibliotecaria que resuelve crímenes, yacía abierto en la mesa de café con un marcapáginas todavía marcando su lugar. Caminando por esas habitaciones familiares, sentí el peso de todo lo que había perdido presionándome como algo físico. Mis hijos estaban a 1000 millas de distancia, probablemente escuchando cosas terribles sobre su padre. Mi esposa se había convertido en una extraña que parecía odiarme con una intensidad que no podía entender. Mi carrera estaba destruida, mi reputación en ruinas, mi cuenta bancaria vacía. Pero de pie en la sala de estar de mi madre, rodeado de sus libros y sus fotografías, y la tranquila dignidad de la vida que había construido para nosotros, tomé una decisión. Esta casa era lo único que los abogados de Cordelia no podían quitarme. Ahora era mía, libre de cargas. Un regalo de una mujer que había pasado toda su vida adulta asegurándose de que yo tuviera algo sólido sobre lo que apoyarme. La renovaría, la vendería y usaría cada centavo para luchar por mis hijos. Parecía un buen plan. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir que mi madre me había dejado algo mucho más valioso que una propiedad inmobiliaria. El proceso de divorcio comenzó 8 meses después de que Cordelia pidiera por primera vez algo de espacio para pensar. Debería haberlo visto venir, pero todavía creía que podíamos solucionar las cosas. Todavía pensaba que se trataba de nuestro matrimonio y no de algo mucho más oscuro. Nunca olvidaré la mañana en que me entregaron los papeles. Me estaba preparando para el trabajo. La misma rutina que había tenido durante 15 años. Café, ducha, un beso de despedida a Cordelia, aunque apenas me había dirigido la palabra durante meses. El timbre sonó a las 7:30, y allí estaba un notificador judicial con un sobre que destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. La petición no solo pedía el divorcio. Pedía todo, la custodia total de Quinlan y Breña, la casa, mis activos comerciales, incluso mis cuentas de jubilación. Pero lo que me heló la sangre fueron las acusaciones. Según estos documentos, yo era un jugador compulsivo que había estado ocultando deudas masivas a mi familia. Afirmaban que había robado dinero de las cuentas de depósito en garantía de los clientes para alimentar mi adicción. Me pintaban como financieramente imprudente, emocionalmente inestable y potencialmente peligroso para mis propios hijos. Nada de eso era cierto. Quizás había comprado 5 billetes de lotería en toda mi vida, nunca había puesto un pie en un casino, ni siquiera había jugado al póker con amigos. Había construido mi práctica de seguros sobre la confianza y la fiabilidad. Cada cuenta de cliente estaba limpia, cada centavo contabilizado. Pero de alguna manera, el abogado de Cordelia tenía documentación para todo. Cuando la confronté esa noche, ella estaba empacando cajas en nuestro dormitorio con una eficiencia mecánica. Cordelia, ¿qué demonios es esto? Sostuve los papeles del divorcio, mis manos temblaban. Adicción al juego. Robo. Sabes que nada de esto es cierto. Ni siquiera levantó la vista de doblar su ropa. Sé lo que sé, Fletcher. Los extractos bancarios no mienten. ¿Qué extractos bancarios? Muéstrame esos extractos bancarios. Fue entonces cuando finalmente se giró para mirarme. Y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. No era ira, ni dolor, sino algo frío y calculador que la hacía parecer una completa extraña. No eres el hombre con el que me casé, dijo en voz baja. Quizás nunca lo fuiste.
Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de reuniones legales, revisiones de documentos y ver cómo mi vida era diseccionada por extraños. La abogada de Cordelia, una mujer elegantemente vestida llamada Patricia Bass, presentó pruebas que deberían haber sido imposibles de falsificar. Extractos bancarios que mostraban retiradas que nunca había hecho. Recibos de casino con mi firma de lugares en los que nunca había estado. Cargos en tarjetas de crédito de sitios de apuestas en línea de los que nunca había oído hablar. Mi propio abogado, un tipo decente llamado Robert Chen, a quien había contratado para contratos comerciales, no dejaba de negar con la cabeza mientras revisábamos todo. Fletcher, tengo que preguntar. ¿Algo de esto es real? Porque si has estado ocultando deudas de juego, necesito saberlo ahora para que podamos trabajar en el control de daños. Rob, lo juro por la vida de mis hijos, nunca he apostado nada más que un boleto de rifa de la iglesia. Alguien me está tendiendo una trampa, y no entiendo cómo ni por qué. Pero las pruebas seguían llegando. Declaraciones de testigos de personas que afirmaban que les había pedido dinero prestado y nunca se lo había devuelto. Un compañero de trabajo de mi oficina jurando que me había visto haciendo apuestas en mi teléfono durante la hora del almuerzo. Incluso mi vecino Jerry Ulbrook, con quien había tomado cervezas docenas de veces, firmó una declaración jurada diciendo que me había visto volverme cada vez más errático y desesperado durante el último año. La peor parte fue ver a mis hijos durante todo esto. Kinland empezó a evitarme, pasando más tiempo en casa de amigos, dándome respuestas de una sola palabra, cuando intentaba hablar con él sobre baloncesto o la escuela. Breña todavía me abrazaba para darme las buenas noches, pero podía ver la confusión en sus ojos, la forma en que intentaba reconciliar al padre que conocía con el hombre que todos decían que yo era. La evaluación de la custodia fue humillante. Una psicóloga designada por el tribunal llamada doctora Martínez pasó 3 horas haciéndome preguntas sobre mi salud mental, mi relación con mis hijos, mis hábitos financieros. Fue profesional pero distante, y me di cuenta de que ya había leído todas las acusaciones de Cordelia antes de que yo entrara en su oficina. Señor Morrison, la adicción a menudo implica negación. Muchos adictos al juego se vuelven muy hábiles para ocultar su comportamiento a los miembros de la familia. Doctora, entiendo eso, pero no estoy en negación porque no soy un adicto. Le estoy diciendo la verdad. Tomó notas y dijo que incluiría mis declaraciones en su informe. La audiencia final estaba programada para un martes de noviembre. Conduje hasta el juzgado esa mañana sabiendo que probablemente iba a perder a mis hijos, pero todavía con la esperanza de que de alguna manera la verdad saliera a la luz, que alguien viera a través de cualquier juego que se estuviera jugando. La sala del tribunal era estéril y fría, nada que ver con las dramáticas escenas legales que se ven en las películas. La jueza Patricia Winters era una mujer de unos 60 años que parecía haber visto todo tipo de destrucción familiar imaginable y hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por nada de ello. La abogada de Cordelia presentó su caso con precisión quirúrgica, registros bancarios, declaraciones de testigos, testimonios de expertos sobre la adicción al juego y su impacto en las familias. Pintó la imagen de un hombre que había estado viviendo una doble vida, cuya adicción había escalado hasta el punto de robar a sus clientes y mentir a todos los que confiaban en él. Mi abogado hizo lo mejor que pudo con lo que teníamos, que era básicamente mi palabra contra una montaña de documentación. Señaló inconsistencias en algunas de las declaraciones de los testigos, cuestionó el momento de ciertas transacciones financieras, argumentó que las pruebas eran circunstanciales. No fue suficiente. La jueza Winters le otorgó a Cordelia la custodia principal, la casa y la mayoría de nuestros activos. A mí se me concedieron visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pendientes de la finalización de un programa de tratamiento para la adicción al juego y asesoramiento financiero. Cuando salimos del juzgado, Cordelia me alcanzó en el aparcamiento. Estaba sonriendo, realmente sonriendo, mientras me asestaba el golpe final. Nunca volverás a ver a Kinland y Breña. Los mudaré a Portland el próximo mes y tú ya no tienes el dinero para luchar contra mí. Esa noche, me senté en mi apartamento vacío e intenté averiguar cómo mi vida se había vuelto irreconocible en menos de un año. Vivir en la casa de mi madre era como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba exactamente como lo había dejado cuando murió hace 2 años. Su taza de café todavía estaba en el escurridor junto al fregadero de la cocina. Sus gafas de leer yacían dobladas en la mesa auxiliar junto a su sillón favorito. Incluso sus zapatillas seguían colocadas ordenadamente junto a su cama,
como si acabara de salir por un momento y fuera a volver en cualquier minuto. Las primeras semanas, apenas salí del sofá de la sala. Me despertaba cada mañana pensando que quizás todo era una terrible pesadilla, que abriría los ojos y estaría de vuelta en mi dormitorio de California con Cordelia durmiendo a mi lado y el sonido de los niños preparándose para la escuela al final del pasillo. Pero cada mañana, veía la mancha de humedad en el techo de mamá y recordaba que mi antigua vida se había ido, probablemente para siempre. La depresión me golpeó como un peso físico. Algunos días ni siquiera conseguía ducharme o prepararme café. Simplemente me quedaba allí mirando al techo, pensando en Quinlan y Breña, preguntándome qué les estaría diciendo Cordelia sobre por qué papá ya no estaba. ¿Estaban preocupados por mí? ¿Pensaban que los había abandonado? ¿Creían las mentiras sobre el juego y el robo? Pero después de aproximadamente un mes de compadecerme, algo dentro de mí se rompió. Quizás fue la voz de mi madre en mi cabeza. La forma en que solía decirme que los problemas no se resuelven solos deseando que desaparezcan. Quizás fue solo un instinto básico de supervivencia. Fuera lo que fuera, me di cuenta de que si iba a tener alguna posibilidad de recuperar a mis hijos, necesitaba dinero. Y el único activo que me quedaba era esta casa. El lugar necesitaba trabajo. Mamá había hecho lo posible por mantenerlo a lo largo de los años, pero tenía 70 y tantos años cuando murió, y algunas cosas se habían ido deteriorando. Los armarios de la cocina necesitaban ser restaurados, el baño necesitaba una actualización y a todo el lugar le vendría bien una nueva capa de pintura. Si iba a venderla por suficiente dinero para financiar una batalla legal, tenía que hacerla brillar. Me lancé al trabajo de renovación con una energía desesperada. Quité papel pintado, lijé suelos, pinté cada habitación. Trabajar con mis manos se sentía bien después de meses sentado en despachos de abogados sintiéndome impotente. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, era un pequeño acto de lucha contra las personas que intentaron destruirme. El sótano fue la última área que abordé. Mamá lo había usado principalmente para almacenamiento, y estaba lleno de décadas de cosas acumuladas. Cajas de adornos de Navidad, viejos álbumes de fotos, mis proyectos escolares de primaria que ella había guardado por alguna razón. Revisar sus cosas fue emotivo, pero también extrañamente reconfortante. Me recordó quién era yo realmente, de dónde venía, la mujer que me había criado para ser honesto, trabajador y decente. Fue entonces cuando noté algo extraño en el área de la caldera. El sótano tenía una esquina donde se encontraba la vieja caldera de aceite, convertida a gas en algún momento de los años 90, pero nunca movida de su posición original. Pero el suelo de hormigón a su alrededor se veía diferente al resto del sótano. Había marcas de arañazos que parecían recientes, y cuando me arrodillé para examinarlas más de cerca, pude ver que el polvo se había asentado en patrones que no tenían mucho sentido. Parecía que la caldera había sido movida, y recientemente. Eso era imposible. Mamá llevaba muerta 2 años, y antes de eso había estado demasiado frágil para mover algo más pesado que un libro. La caldera debía pesar varios cientos de libras. No había forma de que pudiera haberla movido sola, y no se me ocurría ninguna razón por la que hubiera querido hacerlo. Pero la evidencia estaba justo frente a mí, los arañazos en el hormigón, los patrones de polvo, incluso algunas marcas de roce en la propia caldera que parecían frescas. Pasé la mayor parte de una tarde averiguando cómo mover esa cosa. Tuve que desconectar la línea de gas, lo que me asustó muchísimo, y usar una carretilla para muebles y mucha palanca para desplazarla unos 3 pies de la pared. Mi espalda gritaba cuando lo logré, pero valió la pena. Detrás de la caldera, empotrada en la pared de hormigón a la altura de los hombros, había una pequeña caja fuerte que nunca supe que existía. Era una de esas cajas fuertes de combinación antiguas, de quizás 18 pulgadas cuadradas, pintada del mismo gris que la pared del sótano, para que se camuflara. El metal estaba desgastado en algunos lugares, como si se hubiera abierto muchas veces a lo largo de muchos años. No había ninguna marca visible, nada que indicara qué tan antigua era o de dónde había venido. Me quedé mirando esa caja fuerte durante probablemente 20 minutos, mi mente acelerada. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Por qué mi madre nunca la había mencionado? ¿Qué había dentro que fuera lo suficientemente importante como para esconderlo detrás de una caldera? La cerradura de combinación tenía números del 0 al 99. Eso significaba 10.000 combinaciones posibles, lo que podría llevar una eternidad descifrar.
Pero mientras estaba allí mirándola, algo que mi madre solía hacer volvió a mi memoria. Cada año en mi cumpleaños, el 15 de marzo, me llamaba exactamente a las 7:23 de la mañana. No a las 7:30, no a las 7:15, sino a las 7:23 en punto. Siempre decía que era porque esa era la hora exacta en que nací. Y quería celebrar el momento preciso en que vine al mundo. 15 de marzo de 1977. 03:15:77. Mis manos temblaban mientras giraba el dial. Derecha al 03, izquierda al 15, derecha al 77. Por un momento, no pasó nada. Luego escuché un suave clic y la pesada puerta se abrió. Lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. La caja fuerte era más profunda de lo que parecía desde fuera, y estaba repleta. Lo primero que vi fue dinero. Más efectivo del que jamás había visto en un solo lugar. Fajos de billetes de $100 atados con gomas elásticas, algunos de ellos viejos y amarillentos, otros crujientes y nuevos. Mis manos temblaban mientras los sacaba, contando sobre la marcha. $847.000, para ser exactos. Debajo del dinero había documentos. Múltiples licencias de conducir, todas con la fotografía de mi madre, pero con diferentes nombres. Isabella Reyes de Nuevo México, María Santos de Arizona, Catherine Walsh de Nevada. Las fotos mostraban a mi madre a diferentes edades, pero definitivamente era ella. Versiones más jóvenes de la bibliotecaria tranquila que me había criado, pero con algo más duro en sus ojos, algo vigilante que nunca había notado cuando estaba viva. Había tarjetas de seguridad social que coincidían con las licencias, certificados de nacimiento, incluso un pasaporte para Isabella Reyes fechado en 1988. Todos parecían completamente auténticos, no como falsificaciones, sino como documentos oficiales del gobierno. Mi madre, Wilfred Morrison, aparentemente había estado viviendo bajo múltiples identidades durante décadas. En el fondo de la caja fuerte había un sobresellado con mi nombre escrito en él con la cuidadosa letra de mi madre. Mi nombre real, no un alias, solo Fletcher con la caligrafía que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de la compra toda mi vida. Me senté pesadamente en el suelo del sótano y abrí el sobre. Dentro había 3 páginas escritas a mano por mi madre, y la primera línea hizo que se me helara la sangre en las venas. Mi queridísimo Fletcher, si estás leyendo esto, finalmente te encontraron, y yo ya no estoy aquí para protegerte. La carta continuaba destruyendo todo lo que había creído sobre mi vida. Tu verdadero nombre es Fletcher Castellano. Tu padre no murió en un accidente de coche cuando tenías 12 años. Su nombre era Vincent Castellano, y fue asesinado por la familia criminal Torino en Chicago el 18 de septiembre de 1989. Yo presencié su asesinato porque se suponía que debía morir con él. En lugar de eso, corrí. Te tomé y corrí. Y 3 meses después, testifiqué contra los hombres que mataron a tu padre ante un gran jurado federal. Tuve que dejar de leer por un momento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Vincent Castellano. No Vincent Morrison, un trabajador de la construcción que murió en un accidente de tráfico, sino Vincent Castellano, que fue asesinado por la mafia. Y mi madre no había sido solo una viuda tratando de llegar a fin de mes. Había sido testigo en un caso federal. La carta continuaba: entramos en el programa de protección de testigos en enero de 1990. Me convertí en Wilfred Morrison. Tú te convertiste en Fletcher Morrison. Y nos mudamos a Akron, Ohio, para empezar de nuevo. El gobierno nos dio nuevas identidades, una modesta compensación para ayudarnos a establecer nuestras nuevas vidas, y la promesa de que estaríamos a salvo siempre y cuando nunca contactáramos a nadie de nuestra antigua vida ni reveláramos quiénes éramos realmente. Todo empezó a tener sentido. La forma en que mi madre siempre parecía tener el dinero justo a pesar de su sueldo de bibliotecaria. Su reticencia a hablar de nuestra vida antes de Ohio. La forma en que me había enseñado a no confiar nunca demasiado rápido en los extraños, a no revelar demasiada información personal, a estar siempre consciente de mi entorno. Había pensado que solo estaba siendo protectora. Había estado manteniéndonos con vida. El dinero en esta caja fuerte es lo que queda de nuestra compensación del gobierno, más el dinero que ahorré a lo largo de los años viviendo con cuidado. Pero Fletcher, hay algo más que necesitas saber.
Algo que descubrí demasiado tarde para advertirte adecuadamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Contraté a investigadores privados para que te vigilaran en California a partir de hace 3 años. No porque no confiara en ti, sino porque había oído rumores de que la gente estaba haciendo preguntas sobre la familia Castellano de nuevo. Lo que descubrieron me rompió el corazón. Tu esposa, Cordelia, ha estado trabajando con personas que nos han estado buscando durante décadas. Te encontraron a ti primero, y la usaron a ella para acercarse a ti. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Cordelia, mi novia del instituto, la madre de mis hijos, la mujer que había amado durante 20 años, había estado trabajando con la gente que mató a mi padre. No sé si ella entendía en que estaba realmente involucrada o si la manipularon de la misma manera que intentaron manipularte a ti. Pero el proceso de divorcio, las pruebas falsas sobre el juego, todo fue diseñado para quebrarte financiera y emocionalmente para que no tuvieras a dónde ir excepto de vuelta a Ohio. Querían forzarte a venir aquí, al único lugar donde sabían que podría haber dejado algo que pudiera llevarlos a otros testigos o pruebas del caso original. Sentí que iba a vomitar. Cada cosa terrible que me había pasado durante el último año, perder mi casa, mis hijos, mi reputación, todo había sido orquestado por personas que habían estado cazando a mi familia durante más de 30 años. Pero mi madre no solo me había dejado dinero y la verdad. Me había dejado una forma de contraatacar. Hay un número de teléfono al final de esta carta. Llama al alguacil Theodore Vance del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Ha estado esperando esta llamada desde el día en que morí. Dile que eres el hijo de Vincent Castellano y dile que estás listo para terminar lo que empezamos. El número estaba escrito en tinta roja, subrayado 3 veces. Debajo, mi madre había escrito un último mensaje. Siento no haber podido decirte la verdad mientras estaba viva. Quería darte una vida normal, una oportunidad de ser feliz sin tener que mirar por encima del hombro todos los días. Pero siempre supe que este día podría llegar. Eres más fuerte de lo que crees, Fletcher. Vienes de una larga línea de personas que no se rinden en las peleas, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Sé que yo lo estoy. Usa el dinero sabiamente. Recupera a tus hijos. Y recuerda que a veces lo peor que te sucede te lleva exactamente a donde necesitas estar. Me senté en el suelo de ese sótano durante 1 hora, simplemente mirando la carta e intentando procesar lo que significaba. Toda mi vida había sido una mentira, pero no el tipo de mentira que te disminuye. El tipo de mentira que te protege hasta que eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Luego cogí mi teléfono y marqué el número del alguacil Theodore Vance. El alguacil Theodore Vance respondió al segundo timbrazo, como si hubiera estado sentado junto a su teléfono esperando durante 35 años. ¿Vance? Alguacil Vance. Soy Fletcher Morrison, pero creo que mi verdadero nombre es Fletcher Castellano. Hubo una larga pausa, luego una respiración profunda. Hijo, he estado esperando esta llamada desde que tu madre murió. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en la casa de mi madre en Akron, sentado junto a una caja fuerte abierta que ella me dejó. No toques nada más. No hables con nadie. Y no salgas de esa casa. Estaré allí en 4 horas. El alguacil Vance resultó ser un hombre alto, de cabello canoso, de unos 60 años, que parecía haber visto todo tipo de maldad humana imaginable y nunca haberse acostumbrado del todo a ella. Llegó con otros 2 agentes federales y pasó 6 horas revisando todo lo que mi madre había dejado, fotografiando documentos, catalogando pruebas y haciéndome preguntas sobre mi vida en California. Tu madre fue una de las personas más valientes con las que he trabajado, me dijo mientras nos sentábamos en la mesa de su cocina alrededor de la medianoche. Sabía que eventualmente localizarían a su hijo, así que se preparó para este día. El dinero, la combinación de la caja fuerte usando tu cumpleaños, incluso la contratación de esos investigadores privados para vigilarte en California. Quería que encontraras todo esto cuando más lo necesitaras. El alcance total de lo que me había sucedido era incluso peor de lo que había imaginado. La familia criminal Torino había estado cazando sistemáticamente a los testigos del juicio por el asesinato de mi padre durante décadas. Pero se habían vuelto más inteligentes al respecto.
En lugar de simplemente matar a la gente, lo que atraía demasiada atención federal, habían aprendido a destruir vidas de manera más sutil. Encontraban formas de comprometer a las personas más cercanas a sus objetivos, y luego usaban a esas personas para crear caos y ruina financiera. Han estado trabajando en tu caso durante al menos 5 años, explicó el alguacil Vance. Encontraron a Cordelia a través de sus conexiones inmobiliarias. Gente que conocía a gente que conocía al tipo correcto de criminales. Probablemente se le acercaron primero como clientes potenciales. Un negocio legítimo que lentamente se convirtió en otra cosa. Los investigadores que mi madre había contratado habían estado construyendo su propio caso durante este tiempo, documentando todo. Tenían grabaciones de Cordelia reuniéndose con personas conectadas a la organización Torino. Tenían pruebas de intercambio de dinero, documentos falsificados que se estaban creando, testigos a los que se les pagaba para mentir sobre mí. La historia de la adicción al juego, los extractos bancarios falsos, todo fue obra suya. El alguacil Vance dijo que habían usado el mismo manual con otros 6 testigos en los últimos 15 años. Crear caos financiero y legal, destruir la credibilidad de la persona, y luego esperar a que vuelvan corriendo a donde sea que vinieran. Pero había algo con lo que la familia Torino no había contado. La muerte de mi madre por causas naturales 2 años antes había activado ciertos protocolos dentro del servicio de alguaciles. Habían estado monitoreando la situación en silencio, esperando a ver si alguien vendría a buscar la casa de seguridad en Ohio. Hemos tenido vigilancia en este vecindario durante 2 años, admitió el alguacil Vance. Sabíamos que si te obligaban a volver aquí, eventualmente harían su movimiento. Hemos estado documentando a todos los que han mostrado un interés inusual en esta dirección. La revelación más impactante llegó a la mañana siguiente. Cordelia había sido arrestada en su hotel de Portland a las 6 de la mañana, junto con 3 hombres que la habían estado siguiendo. Había estado cooperando con personas que pensaba que eran investigadores privados que la ayudaban a conseguir un mejor acuerdo de divorcio. No tenía idea de que estaban conectados con el crimen organizado hasta que los agentes federales se lo explicaron en una sala de interrogatorios. Ha accedido a testificar, me dijo el alguacil Vance mientras tomábamos café. Resulta que es tanto una víctima en esto como tú. La convencieron de que estabas ocultando deudas de juego y otras mujeres. Le mostraron pruebas falsas, la asustaron y la enfadaron, y luego se ofrecieron a ayudarla a proteger a los niños y asegurar su futuro financiero. La llamada telefónica más difícil que he hecho fue a Quinlan y Breña. Se estaban quedando con la hermana de Cordelia en Portland, confundidos y asustados porque su madre había sido arrestada y nadie les decía por qué. Papá. La voz de Quinlan sonaba pequeña y joven. Nada que ver con el adolescente seguro de sí mismo que recordaba. Hola, amigo. Sé que todo esto es muy confuso ahora mismo, pero necesito que sepas que todo va a estar bien. Tu mamá y yo los queremos mucho, y nada de lo que ha pasado es culpa de nadie. ¿De verdad eres un adicto al juego?, preguntó Breña cuando se puso al teléfono. Mamá dijo que robaste dinero y por eso tuvimos que mudarnos. No, cariño. Nunca jugué y nunca robé nada. Unas personas muy malas mintieron sobre mí para hacerle daño a nuestra familia, pero la policía los atrapó. Vamos a estar juntos de nuevo muy pronto. Tardó 6 meses en desenredar todo legalmente. Las pruebas que los investigadores de mi madre habían reunido, combinadas con el testimonio de Cordelia y el caso federal contra la organización Torino, fueron suficientes para limpiar mi nombre por completo. Los registros de juego falsos fueron expuestos como falsificaciones. Los testigos que habían mentido sobre mí se retractaron de sus declaraciones. Mi licencia de seguros fue restablecida con una disculpa oficial de la Junta Estatal. Cordelia y yo nunca recuperaremos lo que teníamos. Se hizo demasiado daño. Se dijeron demasiadas mentiras. Se rompió demasiada confianza. Pero ahora estamos trabajando juntos para ayudar a nuestros hijos a entender lo que pasó y por qué. Ella está en terapia lidiando con la culpa de haber sido manipulada para destruir a su propia familia. Yo estoy en terapia aprendiendo a confiar de nuevo en la gente. Pero recuperamos a nuestros hijos, y eso es lo que más importa. La casa de Ohio se vendió por suficiente dinero para comprar un lugar más pequeño en California y financiar las cuentas universitarias de ambos niños. Quinlan ha vuelto al equipo de baloncesto,
y su entrenador dice que varias universidades todavía están interesadas a pesar de la interrupción de su tercer año. El arte de Breña se ha vuelto más esperanzador últimamente, más colorido, aunque todavía dibuja muchas imágenes de familias que parecen haber sobrevivido a tormentas. Pienso en mi madre todos los días, en el sacrificio que hizo para darme una infancia normal. En el coraje que se necesitó para testificar contra asesinos y luego pasar 35 años mirando por encima del hombro. Me salvó la vida 2 veces. Una cuando tenía 12 años y otra cuando tenía 47, y nunca tuve la oportunidad de agradecérselo por ninguna de las dos. El caso Torino irá a juicio el próximo año, y yo testificaré, al igual que lo hizo mi madre hace tantos años. Esta vez, sin embargo, no huiré después. Esta vez, vamos a terminar lo que ella empezó. A veces, lo peor que te sucede te lleva exactamente a donde necesitas estar. Mi madre lo sabía, y se aseguró de que, incluso desde más allá de la tumba, todavía pudiera proteger a su hijo. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre alguna vez en que alguien de tu familia te protegió de maneras que no entendiste hasta más tarde. Y si quieres escuchar más historias sobre gente corriente que se enfrenta a circunstancias extraordinarias, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Gracias por escuchar. Y recuerda que a veces las personas que más nos quieren son las que libran batallas que nunca vemos.